Sean todos bienvenidos a este espacio de formación. Les habla Jerónimo Tepedino, de parte del Centro Nacional de la Fotografía, quien les estará acompañando en este proceso formativo enmarcado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Este espacio es una abreboca al taller de fotografía básica digital. Este recurso que damos normalmente dentro de las instalaciones del SENAF. Y estamos aprovechando este espacio que nos dieron en la Filben para hacer este enganche con ustedes. Espero que sea de su interés. Vamos a adentrarnos directamente en tema porque tenemos solo 40 a 45 minutos para proyectar este trabajo. Entonces, vamos a empezar por dos preguntas claves para hacer la reflexión. Las dos preguntas claves son ¿qué es la fotografía y para qué hace fotografía la gente? Hago estas dos reflexiones seguidas, unidas, porque cuando se le pregunta normalmente a las personas ¿por qué hacen fotografía? La gente responde, es para poder recordar un momento, recordar algo, el cumpleaños de mi madre, el de mi padre, el de mi hijo, el mío, mi graduación. Es un momento para resguardar una información, pero son fragmentos de la realidad, son momentos de la realidad. Y entonces, cuando vamos como al concepto formal de la fotografía, podemos empezar a entender que la fotografía inicialmente es escribir con luz. Ese es el primer elemento. Y no solamente es escribir con luz, sino que además es escribir con luz a partir de un artefacto analógico o digital. Estos elementos tienen la posibilidad de capturar un fragmento y momento de la realidad. Este fragmento o momento de la realidad va a ser más fácil de trabajar o de alterar o modificar o de compartir a partir del recurso que utilicemos. ¿Ok? Y además, a pesar de que trabajemos con un artefacto que ya él va modificando algunos elementos por condiciones del equipo y todo esto, hay unas alteraciones previas antes de tomar la foto, antes de hacer la foto como tal. Y vamos a trabajar entonces 4 puntos para entender esto que estamos hablando aquí. Lo primero de ellos es que lo que les voy a dar a continuación no son más que 4 elementos que a su vez van a tener elementos como subcategorías, por decirlo de alguna otra manera, que no tienen que estar en este estricto orden, pero son elementos que van a alterar y van a modificar nuestro discurso, nuestro elemento, nuestra relación con la fotografía. El primero de ellos es la idea y la visión del fotógrafo. Después vamos a hacer las herramientas a usar. Luego tendremos la edición de la imagen y como cuarto elemento es donde vamos a presentar esta imagen. Entonces, todos estos elementos que son 4 categorías grandes y a su vez tienen una gran cantidad de subcategorías, la vamos a tocar por encima aquí. Primero, la idea y la visión del fotógrafo. La idea y la visión del fotógrafo, pues hay un tema que parece obvio, pero no lo es. La idea principal a trabajar es parte del recurso de la fotografía. La visión del fotógrafo va a estar vinculada con 2 elementos. ¿Quién es el fotógrafo? ¿Cómo trabaja el fotógrafo? Si el fotógrafo, porque es que el fotógrafo está cargado de valores e identidades. O sea, el venezolano tiene una dinámica de trabajar distinta al colombiano, o al brasilero, o al norteamericano. Aun cuando hay patrones comunes, hay unas cosas que nos diferencian también. A su vez, ¿a dónde va a dirigir ese trabajo? O sea, me están contratando, el Centro Nacional de la Fotografía el que me contrata, el que me llama para hacer el trabajo, ¿sí o no? Si es positivo, pues evidentemente hay un orden, hay una dinámica que me va a pedir en la institución donde estoy trabajando. Y eso debemos reflejarlo, va a ser reflejado dentro de la idea y la visión del fotógrafo. Que además,
va a tener una dinámica vinculada a el equipo que usa, que es el segundo ítem. No es lo mismo trabajar con una cámara analógica que con una digital. A su vez, dentro de las cámaras tenemos grandes formatos, grandes diferencias. Tenemos las cámaras reflex, que son estas que de cariño se le dice, o la gente comúnmente llama como cámaras profesionales. Esta cámara profesional pues es de lentes intercambiables y tiene unas condiciones favorables, calidad, ópticas distintas, un sensor adecuado, pero también tiene sus desventajas. Cuando sacas el equipo a la calle, pues vas a ser centro de atención. Bueno, vuelvo a ver para qué necesito hacer la fotografía para poder utilizar un recurso o el otro. Tengo cámaras compactas que son mucho más fáciles de usar, o cámaras del celular, que es la que aún más cercano y útil tenemos. Es la herramienta más cercana a nosotros, porque no solamente hacemos la fotografía, sino que podemos modificarla rápidamente y compartirla. Tenemos que tener en cuenta que bueno, el fotógrafo también puede tener destrezas o no en relación al equipo. Si ustedes nunca han utilizado una cámara reflex y le doy una cámara reflex para que hagan una fotografía, evidentemente ustedes no van a tener la capacidad de resolver inmediatamente para hacer una buena fotografía, porque van a estar paseándose por el proceso de aprendizaje del recurso, de la herramienta. Entonces, bueno, eso es algo que debemos concebir desde el principio. Es una de las subcategorías. Podemos seguir hablando de cada uno de estos elementos, pero vamos a simplemente a tocarlos ahorita porque tenemos poco tiempo para hablar del tema. Pasamos por el siguiente elemento, que es la edición. Es como uno de los puntos claves. Está muy vinculado, por eso les decía que lo que les estoy dando no tienen un orden estricto, no es necesariamente el orden que debemos trabajar. Sin embargo, es importante reflexionarlo. Miren, tenemos la edición, y la edición de la fotografía va desde lo más sencillo. O sea, tenemos, vamos a ver las láminas para que entendamos. Tenemos la fotografía original, es tal cual la tomamos. No sufre ninguna alteración más allá de lo que yo decidí tomar. Lo que yo necesito como fotógrafo por mi identidad con algo, por los valores que tengo, por la dinámica de trabajo o quien me mandó a hacer el trabajo y me pide hacer un trabajo particular. Yo puedo hacer una edición sencilla donde modifico contraste, iluminación, brillo, una gran cantidad de recursos, que inicialmente es una edición básica. Esta edición básica tiene un uso correcto para cualquiera de las áreas y disciplinas de la fotografía: documental, periodística, artística. O sea, yo puedo generar una gran cantidad dentro de la disciplina, la puedo utilizar en muchos elementos. El siguiente punto, el siguiente elemento que es importante para desarrollar y trabajar, está vinculado con la alteración de la imagen. Comenzamos con la alteración en blanco y negro. Esta es una alteración de la imagen porque nosotros naturalmente no vemos en blanco y negro, vemos a color. Entonces ya estamos transformando la realidad. Claro, es una alteración de realidad permitida para muchos espacios, en el fotoperiodismo, en la fotografía documental, en la fotografía artística, porque después podemos intervenir, podemos hacer mil cosas con ella, hasta para el tema del recuerdo, hasta para el tema familiar. Esta fotografía puede tener un valor. Claro, va a tener a veces matices de cómo trabaja esto para que pueda o no sea permitido en un área o en otra. Sin embargo, todavía es tolerable dentro del área de documental. Tenemos ya el área de la alteración real de la imagen. Estamos, por ejemplo, la imagen, la chica, la persona, no está siendo presentada en el entorno que está. Primero ya la alteramos de color a blanco y negro. Luego de pasarla a blanco y negro le quitamos el fondo. Esto ya empieza a alterar la realidad. Mucho más que transformarla a blanco y negro. Esto tiene una finalidad que puede ser para
publicidad, propaganda, elementos pedagógicos o las mismas artes. Que yo puedo sacar algo de contexto y utilizarlo o reusarlo para darle un valor distinto al que inicialmente tiene la imagen. Puedo hacer collage luego con este elemento, que es más o menos lo que pasa con la fotografía totalmente alterada. La fotografía totalmente alterada me hace que yo vea la imagen, o sea, esta imagen que estamos viendo de soporte, que es una fotografía totalmente alterada. Vemos que la chica no solamente ya está en blanco y negro, que le quitamos el espacio original, sino que le pusimos otro espacio. Entonces, ¿es el recurso válido? Sí, es un recurso válido, pero para ciertos espacios, publicidad, propaganda, arte, diseño. Para el tema documental no es lo correcto, para el tema periodístico tampoco es lo correcto. Porque tratamos en esos elementos, en esos recursos, mostrar la realidad tal cual es o lo más cercano a lo que es. Entonces, bueno, como cuarto punto a tratar aquí, pero insisto, no es el ciclo formal, es el pensar dónde y cómo vamos a mostrar las imágenes. ¿Quién nos va a leer? ¿Cómo nos va a leer? O sea, es que no es lo mismo, por ejemplo, trabajar para mostrar nuestra imagen en la página web del CENAF, por ejemplo, o de la Filben, por ejemplo, a nuestras redes sociales personales. Y es que aún en las redes sociales institucionales tienen un código y una manera distinta de verlo y un público distinto, que hay que llevarle el mensaje con su código. Entonces es importante reflexionar eso en el proceso de hacer la fotografía. Y es a eso lo que me refería, que antes de hacer la foto ya yo empiezo a alterar el contenido de la imagen. ¿Por qué? Porque es que en el momento que yo digo, yo tengo que trabajar para la institución tiene una forma de hablar, de comunicarse, y el público que lo lee tiene una forma de entender estos códigos, estos elementos, esta fotografía. Entonces, ya yo empiezo de alguna otra manera a editar, a ponerme de un lado o del otro en relación al mensaje y a la gente que le tengo que decir, transmitir mi mensaje, hacer el trabajo fotográfico. Entonces podemos tener trabajos fotográficos muy interesantes con elemento informativo, publicitario, puede ser una foto de recuerdo, puede ser una representación artística, puede ser de denuncia o puede mezclarse un poco de ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos fotografías, una de corte artístico, representación artística con un carácter de denuncia. Tenemos también una fotografía vinculada a Benetton, una publicidad que tiene un contenido que, aunque aparenta ser luz directa, hay un montaje detrás de ella. Hay una edición después también en la imagen. Un trabajo de edición, de corrección de imagen. Y descontextualizado, porque eso seguramente, aunque es un estudio con un fondo blanco, se trabaja, se edita para que la imagen tenga los valores adecuados para el contenido. Y además se le pone un contenido. Pero es que vuelvo a hacer la pregunta. Debemos estar claros, muy claros, dónde se mostrará la imagen, para que el lector de ella entienda el mensaje de manera directa, de manera correcta, y que pueda desenvolverse muy bien. Entonces, vemos aquí algunas referencias. El Facebook tiene una manera distinta y peculiar de comunicarse en relación al Twitter, o por ejemplo, aquí ponemos página de ABN. O sea, ABN tiene también redes sociales, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene una página web formal. En cada uno de ellos, aunque la imagen sigue siendo imagen, tiene una manera de trabajarse distinta en cada uno de estos espacios. Entonces, debemos preguntarnos dónde va a salir nuestra imagen, porque eso va a generar un código distinto, particular, que nos va a ayudar a nosotros a que nuestra imagen hable por sí sola, o por lo menos pueda decir bastante cosas, porque realmente la imagen por sí sola no va a hablar. Entonces, haciendo como un recuento, tenemos estos 4 recursos: visión, herramienta, edición y espacio a trabajar. Son recursos y elementos que, insisto, no tienen un orden particular, pero sí es de suma importancia poder analizar, estructurar nuestro contenido, nuestro trabajo, para que al final la fotografía
tenga un valor adecuado. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer un primer ejercicio de reflexión de lectura, porque es que a partir de ese recurso, sobre todo en un espacio como este, que no podemos interactuar de manera directa, real, a tiempo real, bueno, hago unas reflexiones, unas preguntas de reflexión a partir de la lectura, que nos debería permitir a nosotros entender por qué la importancia de escribir bien nuestra fotografía. Fíjense, les voy a mostrar unas fotografías, y estas fotografías tienen que ver si las conozco o no las conozco, si las conozco, por qué y cómo es mi relación con el contenido de esa imagen. Si no la conozco, o aún conociéndola, hacer la reflexión de qué veo en la imagen, qué entiendo realmente en la imagen si yo no conociera el contenido. Entonces tenemos esta imagen que de por sí sola, cuando la estamos viendo, o como no podemos hacer la interacción, hago una reflexión yo. Vemos una situación de una gente que está haciendo una persecución, son unos policías, están armados. Estos policías armados están persiguiendo una gran cantidad de personas. La imagen sola no termina de explicarse, da unos elementos, pero vemos que es de día, vemos que es una ciudad, o tiene estructuras como de ciudad. No conozco bien todo el espacio, pero la imagen me da unos recursos. No sé precisamente el año, no sé precisamente la hora, al menos la foto sola no me está dando toda esa información. Me dice que estamos en una situación de conflicto, me presenta una situación de conflicto, no me da toda la información. ¿Qué pasa cuando se incluye un texto en la imagen? ¿Realmente el texto o la leyenda ayudará a entender la acción? Es bastante probable, pero también elementos como si usamos logo, si usamos títulos, que cada uno de estos recursos, cada uno de estos elementos nos va a dar una forma de entender la imagen. Y ya la imagen sola no está hablando el conjunto de contenido. ¿Está bien? El conjunto de contenido pues dice que bueno, es una fotografía que está enmarcado quizás en una exposición que se puede llamar Génesis 27 de febrero, que está enmarcado con una actividad del Centro Nacional de la Fotografía, que dice pues dónde es y qué año. Entonces ya yo puedo empezar con eso a poder entender o investigar, bien sea porque tenga el título o tenga el logo del SENAF, o porque vea que dice Caracas 29 de febrero de 1989, Petare, Caracas, Venezuela. Pues eso evidentemente me ubica en un contexto, en un tiempo. No sé qué día de semana fue, tendría que buscar la información. No dice qué hora era tampoco, pero quizás esa información no es tan relevante como toda la información que está alrededor y lo que genera el texto también. Entonces tenemos que ver que si también estoy trabajando para mostrar solo una foto o varias fotos, si estas varias fotos van a estar además acompañadas entre sí y en qué orden están, porque es que ¿será que el orden afecta mi disposición ante la imagen, a mí como lector? Entonces, si hacemos esa reflexión, podremos hacer un trabajo adecuado a la hora de pensar cómo vamos a hacer nuestra foto, porque la fotografía no es simplemente agarrar la cámara y tomar fotos y ya, es pensar qué voy a hacer con esas fotos que estoy haciendo, dónde las voy a mostrar, las voy a imprimir, las voy a colgar a una pared, va a ser para un museo, va a ser para una página web, pero una página web institucional o personal. ¿Tengo libertad creativa? No la tengo. Todos esos recursos van a ser importantes. Fíjense qué sucede si pongo las imágenes de esto, que es el Caracazo, año 89. Pues el Caracazo, pues vemos una secuencia de imágenes que da más información que la primera imagen sola. Que si además le ponemos contexto, titulación, logos, todos esos recursos, todo eso me va a dar la posibilidad como lector de entender más fácilmente lo que está pasando dentro de la imagen.
porque sí, aunque efectivamente la imagen puede decir mucho, puede hablar bastante, sola no da todos los recursos, no da toda la información, porque es un fragmento de la realidad, es un momentico de la realidad. Y al pues, ser un momento y fragmento de la realidad, pues tiene una dinámica distinta. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a ver esta misma información, esto mismo que le estoy planteando, se los empiezo a mostrar con unas pancartas, por ejemplo, en otro idioma? Lo puedo entender, aún puedo entender las imágenes. Y si las fotos son tomadas en un entorno que no es el mío inmediato, porque Caracas, no, Caracas es una referencia, aun cuando vivíamos en Venezuela y vivíamos en otra ciudad que no sea Caracas, pues el Caracazo representó para el venezolano en ese momento algo positivo, negativo, lo que sea, tiene un vínculo directo con uno. Si lo que estoy mostrando no es de mi entorno inmediato, logro entenderlo. ¿Cómo lo entiendo? O sea, si yo pongo unas cosas de Francia, por ejemplo, o de Alemania, lo entiendo. ¿Cómo lo entiendo? O sea, porque es que vuelvo al tema de la visión la visión del fotógrafo, porque yo tengo un conocimiento, yo tengo unos recursos que son míos, y yo como fotógrafo, pues evidentemente me voy a topar con gente que como yo tiene unos conocimientos de un tema y desconoce otros temas. Natural, si ustedes me ponen a hablar o a hacer un trabajo de médico o de medicina, es probable que yo tenga una torpeza a la hora de hacer el trabajo porque no es mi disciplina, no me formé como médico y desconozco del tema. Intelectualmente puedo tener la capacidad de entenderlo, pero debo conocer el tema primero para poder desarrollarlo bien. Esto nos va a pasar con todo. No es que el lector no tenga la capacidad intelectual de entenderlo, sino que el lector no tiene la posibilidad de entender o de conocer todo. ¿Qué pasa si vemos estas imágenes? Estas imágenes tienen un contenido particular. Fíjense, vamos a mostrar esta imagen. En esta imagen vemos 4 elementos, 4 fotografías, todo como en un collage ordenado, para que veamos también que el orden puede darnos, o sea, no solamente la secuencia, no solamente la cantidad de fotos que tengamos, sino cómo se lo planteemos al lector. De 4 imágenes se convierten en una sola grande. Esta imagen tiene unas pancartas en un idioma que no es el español. Y entonces la pregunta que viene para el lector es: entiendo qué idioma es. Si lo entiendo, ¿en qué parte del mundo? Porque, por ejemplo, este idioma se habla no solo en su país de origen, sino en varios países. Bueno, para que no lo entienda y hacer una dinámica un poco más rápida ahorita, y ustedes después investigan más en relación al tema. Estas fotos son del mayo del 68, el mayo francés. Se habla francés, pero en este caso, hablándose en francés, uno tiene que hacer la reflexión como el lector también. O sea, el fotógrafo trata de dar la mayor cantidad de información posible, pero el lector también tiene que hacer en algún momento análisis. ¿El francés se habla solo en Francia? No, se habla en Bélgica, se habla en una parte de Suiza, se habla hasta en el continente americano. Tenemos las islas del Caribe, algunas islas del Caribe que hablan francés. Tenemos la Guyana francesa, que evidentemente habla francés. Tenemos Canadá también, que como uno de los idiomas que tienen es el francés. Y debemos hacer la reflexión antes de dar una opinión rápida. ¿Okay? Entonces, las cosas que vamos analizando. Bueno, de igual manera, preguntas que dejo a continuación, que dejo para su tarea: si están bien distribuidas o no en el espacio, cómo los puedo ver, cómo están organizadas, lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, esas son cosas las que vamos a ir hablando por acá. Este es un primer llamado de atención para una tarea que les voy a pedir. Haremos una pequeña muestra de fotografía, una pequeña historia que nos pasarán al correo que está allí en pantalla, que está yeresenafa@gmail.com, con su nombre y apellido. Pero vamos entonces, para poder entender mejor la pregunta y poder hacer la tarea bien, vamos a tener unos elementos clave. Fíjense, que ya es el tema de la materia de fotografía. Tenemos la composición. La composición es el elemento que nos va a permitir a nosotros, creadores de imagen,
distribuir la imagen, de distribuir la información de la imagen que estamos generando. Es de suma importancia esto. Y para distribuir bien esa información vamos a tener varios recursos. Aquí vamos a trabajar con dos grandes recursos, o vamos a plantearle dos grandes recursos inicialmente, que son planos y ángulos. Sin embargo, le dejo algunas cosas claras. Intencionalidad. Hacer una fotografía es como hacer una frase, componer una frase. Yo tengo que tener una intención, tengo que tener una idea muy clara de cómo la voy a ordenar. Bien sea porque tengo una sola fotografía y tengo que poner toda la información en esa fotografía, o porque tengo un conjunto de imágenes. Y debo tener una intención bien clara desde el principio para cuando las vaya a ordenar y las vaya a mostrar, el lector también me entienda. El orden lo podemos entender como narración, que es la acción de narrar. Y la narración no solamente es un elemento oral o escrito, es un elemento también visual. Y que puede ir a estar acompañado de, como está pasando en este momento, estoy pasando una serie de láminas que están ordenadas con un contenido, una imagen. Y este orden está acompañado en este caso por la oralidad, los me están escuchando. Pero también está acompañado por el escrito porque hay un texto dentro de las imágenes. O sea, viendo la lámina como una imagen en general, que está a su vez compuesta por otro tipo de cosas, imágenes, texto, diseño. Entonces, bueno, partimos por el elemento de los planos. En los planos tenemos lo siguiente. Los planos nos van a ayudar a describir o a ubicar al lector en un espacio, en un entorno, una situación muy clara, muy clave. Nos permite nosotros también, no solamente ubicarlo en tiempo y espacio, en muchas oportunidades nos lo permite, sino que además nos ayuda a ver el personaje o el objeto que queremos desarrollar o que queremos mostrar. Vamos desde lo más amplio, o sea, donde mostramos todo, realmente todo el espacio que nos permite el equipo, hasta el detalle. La lámina que hemos estado viendo ahorita, que dice la información básica, la vamos a estar entendiendo mejor a partir de las otras láminas. Partimos por el gran plano general. El gran plano general nos muestra un escenario muy grande, lleno de una gran cantidad de elementos. Es muy amplia la imagen, la toma. No permite detallar puntualmente elementos. Nos permite ver, les voy a plantear algo que van a decir que es obvio, pero bueno, es parte del recurso. O sea, lo que estamos viendo en esta imagen no es la selva, no es la montaña en lo interno, no es la playa, no es el desierto, es la ciudad. Y no solamente es la ciudad de día. ¿Qué hora del día es? Quizás no te la aclare la fotografía, al menos que conozcas muy bien la ciudad, al menos que haya algunos elementos donde tú puedas entender de dónde a dónde está el sol, pero sin embargo, básicamente tú vas a decir que es de día, puede ser desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo de la zona y el periodo del año, pero es de día, ¿ok? No detallamos tanto. Como reflexión, ¿conocen qué ciudad es? ¿Y saben desde qué punto estamos viendo? Bueno, es una pregunta que le dejo como tarea. Me lo pueden responder igual al correo tallerescenaf@gmail.com. El otro escenario es un poco más pequeño el rango de visión. Nos empezamos, aunque es amplio, un poco más reducido la visión. Pues, si hay personas o seres humanos, empezamos a verlos, a detallarlos un poco más. Sin embargo, el ser humano todavía no tiene una presencia y una importancia como tal. Sigue dándonos información general de día, espacio, ubicación geográfica. Si estamos dentro de una estructura enorme, por ejemplo el Poliedro de Caracas, aun cuando no podemos ver si es de día o de noche, entendemos que es una estructura cerrada y podemos ver que es grande o pequeña según lo que mostremos. Igual lo podemos hacer en un salón, que se vea todo el salón. Eso lo convertiría en un gran plano general, y un plano general sería un poco más reducido. Quiero darles referencias para que ustedes puedan irse de aquí con un elemento básico. El plano entero ya empieza a acercarse. La persona empieza a tener un valor importante dentro de la imagen. ¿Okay? Es importante tener ese elemento. ¿Qué pasa con el plano entero? Vamos a mostrar a la persona de los pies
O sea, los pies tienen que verse completos igual que la cabeza. El plano entero nos empieza a mostrar a la persona igual en un entorno. El entorno, lo ideal es que, bueno, y son referencias que vamos a ver más adelante en otro espacio formativo, pero el entorno nos debería poder ayudar a entender más quién es la persona. El plano americano va de las rodillas, algunos permiten un poquito más, por debajo de las rodillas, un poquitico solamente, pero principalmente va de la rodilla para arriba, y ya nos vamos adentrando en la persona, vamos viendo a la persona tal cual es. Bueno, en estos espacios, en este ejercicio, este plano, sirve para, aun cuando estamos adentrándonos a la persona, ver entorno y ver todavía cierta movilidad. El primer plano ya nos vamos acercando más a la gente. En el plano medio, es un plano que te permite desde la cintura hacia arriba ver la persona tal cual es. Ya empiezas a detallarla más. Cosa que en el primer plano, como estaba comentándole, pues vamos a verlo con más detalle. El primer plano es como si estuviéramos hablando, como si estuviéramos haciendo una foto tipo carnet. Tema de identidad. Claro, en el tema de la cédula o del pasaporte, por ejemplo, el fondo es blanco porque no queremos distracción. Queremos simplemente reconocer los datos, las facciones de la persona o los evidentes vinculados a la cara. Luego tenemos otros elementos para descubrir el cuerpo completo, pero como vimos en el plano entero, el plano americano, que empiezas a ver parte del cuerpo de otra manera. Pero en este también podemos utilizar recursos que no necesariamente sea el fondo blanco o el fondo unicolor, sino un entorno donde nos ubique, donde entendamos que la persona que está en la fotografía, en este caso, es una persona de ciudad, que está haciendo vida en la ciudad. ¿Okay? Y el primer plano, pues nada, es un detalle que va desde el mentón, por debajo del mentón y por encima de la cabeza. ¿Okay? Y el plano de detalle, bueno, es justo un detalle de una persona. Ya con estos recursos, con estos 10 elementos que vimos ahorita, 9, 10 elementos, podemos narrar una historia. ¿Se acuerdan que les mandé una tarea? Van a ir utilizando estos recursos para hacer esta tarea. El que se atreva y pueda hacer 10 fotos, bienvenido, pero vamos a tener también otro elemento que nos va a ayudar a trabajar este recurso, el tema, o darle más fuerza a este recurso, que son los ángulos. Y los ángulos, pues nada, es una forma en la que nos vamos a acercar a la imagen, nos vamos a acercar al contenido, nos vamos a acercar a lo fotografiado. Vamos a tener una relación de cercanía o de lejanía. Lejanía donde yo, lector de la foto, una vez que estoy viendo el resultado final, voy a estar por encima de lo fotografiado por distintas razones. Por dimensiones, soy más grande que lo fotografiado, o podemos hablar de este tema de valores y filosofía, pero es un tema que me gustaría hablarlo con más calma y de una relación más directa con ustedes. Podemos también tener una relación donde lo que está allí en la fotografía es más grande que nosotros, mucho más grande que nosotros. O queremos representarlo si tiene un valor enorme para el que está viendo la imagen. ¿Okay? Partimos por el ángulo cenital. Es una de las tomas como poco comunes en nuestro día a día, sin embargo es útil sobre todo para la fotografía y el video. En la fotografía lo utilizamos para elementos como hacer visiones de la ciudad, avistar la ciudad, conocer la ciudad, de una manera que no las vemos normalmente, porque la ciudad está repleta de edificios que son 20, 30, 40 veces más grandes que nosotros en muchas oportunidades. Entonces no podemos verlo desde muy arriba, al menos que estemos en un avión, en un helicóptero, y eso es lo que les hablaba, de estar por encima de lo fotografiado. Diferentes recursos, estamos a un nivel superior a la fotografía. Vemos esta fotografía que está aquí, están unos basquetbolistas jugando donde está un aro, que el aro debe medir, el aro de básquet debe medir por lo menos 2,5 metros. O sea, debemos estar sobre los 3 metros para haber tomado esta fotografía. Tenemos una superioridad sobre unos personajes que normalmente, fuera de esta fotografía, serían personajes mucho, mucho, mucho más grandes que nosotros. Al menos que, bueno, alguno de los participantes de este encuentro mida 2 metros. Yo mido 1,70 m. Por lo tanto,
un jugador de básquet va a ser mucho más grande que yo. ¿Qué pasa? El ángulo picado. El ángulo picado, pues evidentemente es la visión ya un poco más cotidiana, es la que nosotros tenemos como rango de visión. Nosotros vemos hacia el frente, podemos ver ligeramente hacia abajo. Y esta relación, bueno, va a hacer que lo que está abajo, lo que está en la fotografía esté por debajo de nosotros nuevamente, por un tema quizás moral, quizás podemos transmitir un juicio de valor a partir de la imagen, o podemos decir que, bueno, nada, el perro que está en la imagen es más pequeño que nosotros y por razones obvias tenemos que, para poder interactuar con él o verlo a él, bajar la mirada. Sin embargo, nosotros como lectores en esta relación estamos por encima de lo fotografiado. El ángulo normal nos permite a nosotros acercarnos a la persona. Y yo pudiera poner el ejemplo aquí de un basquetbolista, alguien que mida, o sea, yo mido 1,70 m, un basquetbolista que mida 2 metros. Si yo lo pongo en un ángulo normal, yo voy a sentir que aunque el tipo sea mucho más alto que yo, está a mi nivel. Al menos sería la idea de lo que busca la fotografía en el ángulo normal. Pero también pudiéramos tener a un personaje como Gabriel García Márquez, famoso escritor, premio Nobel, con una trayectoria, que aunque él puede ser hasta el mismo tamaño que yo, moralmente y por el trabajo y por la dinámica que tiene y por la experiencia que tiene, es un personaje que está por encima de mí. No por menospreciarme, sino porque él tiene unos elementos que me permiten estar por encima de mí. Si yo lo pongo en un ángulo normal, este elemento, o sea, esta persona, Gabriel García Márquez, lo va a sentir cercano a mí, lo va a hacer sentir que aun cuando él tiene unas destrezas que no he tenido yo, ni unas oportunidades que he tenido yo, lo siento cercano a mí. Además, cuando leo los libros, por ejemplo, el latinoamericano, al menos el caribeño o el que tiene parte del Caribe se va a sentir identificado, porque él describe unas cosas como cercanas a uno. Bueno, el otro ángulo, el ángulo contrapicado, es lo opuesto al picado. En esta relación, en este momento, el objeto está por encima de mí. Y vuelvo a poner estos dos ejemplos. El jugador de básquet que se me para al lado mío y lo voy a ver pues hacia arriba, no tengo de otra. O sea, por ejemplo, otro ejemplo que vamos a trabajar es si estuviéramos ahorita en un salón de clases normal, yo estuviera parado, ustedes estuvieran sentados, ustedes estuvieran viéndome hacia arriba, por un hecho circunstancial, no porque yo tenga más valor que ustedes o ustedes tengan menos valor que yo, es simplemente un hecho circunstancial que lo hacen verme hacia arriba. Igual lo podemos trabajar con Gabriel García Márquez, por ejemplo. Le damos un valor a lo fotografiado. Le damos más valor a lo que está en la foto. Y el contrapicado absoluto, bueno, evidentemente es una visión que tampoco estamos tan cotidianamente, la usamos de manera cotidiana, no la usamos de manera cotidiana. Sin embargo, podemos ver los edificios, ver ¿cómo se llama? Una gran cantidad de elementos que tradicionalmente no pudiéramos verlo, o pudiéramos darle un valor, si se quiere, filosófico y religioso. Este valor filosófico y religioso está vinculado a tener un encuentro con Dios, buscar ese elemento que creemos, o el que crea en eso, pues lo está buscando arriba, pues. O simplemente, como vemos en la fotografía, ver las estructuras que son 20, 30, 40, 50 veces más grandes que uno, y bueno, no hay otra forma de verlo sino totalmente hacia arriba. Son recursos dentro de la fotografía. Por último, el ángulo aberrante oblicuo holandés, una dinámica que vamos a trabajar, que vamos a ver, se utiliza muy poco, pero le da un dinamismo a la imagen. Bueno, esto que acabamos de ver son los elementos básicos de la fotografía, son elementos con los que vamos a poder trabajar ya algunos recursos. Hay otros elementos que deberíamos analizar y estudiar en otro espacio. Métanse, piden en el talleresenaf@gmail.com los datos de cuándo tenemos actividades normalmente, cuándo vamos a volver a tener un taller formal de fotografía, para que la interacción sea más directa y sea
más completa de lo que estamos haciendo. Esto es una abrebocas al taller de fotografía. Bueno, espero que les haya sido de su agrado. Recuerden que me pueden mandar la tarea, unas fotografías con algunos de estos elementos estudiados aquí en la clase, de 3 a 10 fotografías, y me lo pueden mandar al correo tallerescenaf@gmail.com. Bueno, esto fue parte del trabajo. Gracias por su tiempo. Espero que les haya sido útil. Nos veremos en otro espacio, en otro momento. Recuerden cuidarse. Y bueno, feliz día.